Martes 28 de enero de 2025, emisión número 692 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Estamos a 8 episodios de completar la icónica cifra de 700 capítulos. Hoy vamos a revisar un poco la andanada de shows publicitarios y también de rendiciones de terroristas comunistas del ELN, M-19, PL, FARC, ADO y otros grupos criminales que delinquían en Colombia en 1982, en hechos que se produjeron tras la publicación de la Ley de Amnistía número 35 de 1982, con la cual el señor Belisario Betancur pensaba hacer una especie de paz total como la de Petro y pasar a la historia como el Redentor, el San Francisco de Asís de Colombia. Pero pues obviamente los terroristas estaban en otro paseo y ya el M-19 había comenzado a burlarse de Colombia, primero con un intento de amnistía que había hecho el señor Turbay al final de su gobierno, y luego ya con la apertura y falta de carácter, laxitud e irresponsabilidad del señor Belisario Betancur, que tiene muchísima culpa en todo lo que nos está pasando, pero por desgracia, desde periodistas hasta los insulsos, entre comillas, analistas que aparecen en todo el planeta y especialmente en Colombia, se le mira es como el hombre que intentó la paz y que los terroristas le hicieron conejo. Pero pues como vamos a ver hoy, este sujeto, Belisario Betancur, tiene altísima responsabilidad y culpabilidad en la forma como ha crecido el terrorismo por la insensatez y la estulticia de sus propuestas y sus decisiones en contra todas de los colombianos y a favor todas de los terroristas, como luego hicieron Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y ahora este descompuesto que tenemos de presidente Gustavo Petro. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia, en términos generales, ¿cómo podríamos analizar la obsesiva y a la vez errática intención de paz total abanderada por el locuaz presidente conservador Belisario Betancur mediante la Ley 35 de 1982? Después del gobierno del señor Turbay, en el cual particularmente con el estatuto de seguridad o una ley muy especial que hubo, que la diseñó el general Luis Carlos Camacho Leiva, abogado y ministro de Defensa, la mayoría de los cabecillas del M-19, FARC, el EPL y algunos del ELN estaban en las cárceles colombianas a buen recaudo, purgando condenas inclusive por la cantidad de crímenes que han cometido en nombre de su partido comunista. Ya dijimos, el señor Turbay en el ocaso, el otoño de su gobierno, le dio la chiripiorca de pasar como un pacifista y promovió una comisión de paz que encabezó nada menos que el politiquero liberal Carlos Lleras Restrepo, y ya sabíamos que eso estaba destinado al fracaso, además de costarnos un ojo la cara a los colombianos con los gastos de toda esa patota de vividores que lo acompañaron. Y las elecciones del 82 estuvieron muy marcadas por la polarización, como siempre ha sido en Colombia, por el populismo desabrochado del señor Belisario Betancur, que era un politiquero de esos habladores y mentirosos de la máxima categoría. Se dedicó todo el tiempo a hacer populismo y a decir mentiras y que iba a inventarse las casas sin cuota inicial. Le sacaron el cuento que iba a crear hasta los embarazos por correo, de tanta mentira que decía. Y, sin embargo, igual que el señor Petro, igual que el señor
Juan Manuel Santos, igual que cuando Antanas Mocos, que tenía serias limitaciones mentales, se lanzaron, hubo gente que votó por ellos. Y eh, los descompuestos de siempre, liberales y conservadores, hicieron una cantidad de alianzas y terminaron dándole una connotación de movimiento nacional a la candidatura de Belisario Betancur. Todo el tiempo hablaba estupideces y las habló hasta el final de su nefasta existencia en favor de los comunistas, como mantenía casi siempre alicorado y hablando de poesía y otras cosas, pues era normal en su comportamiento ese tipo de salidas. Y decía que él no entendía cómo unos muchachos inquietos, no decía los bandidos, los terroristas, sino unos muchachos inquietos, eh, estaban luchando con las armas por algo que estaba escrito en nuestra Constitución. Lo que era que dialogar con ellos. Y ni corto ni perezoso fue y se arrodilló ante los gringos y le prometió a Reagan que él hacía la paz en Centroamérica. Y entonces, en lugar de gobernar, andaba era con su cuento de la paz todo el tiempo, buscando el premio Nobel, ser secretario de la ONU y de pronto presidente de la Luna. En esta foto que vemos aquí se nota la calidad de lo que había. Los que están sin corbata, entre otros se destaca el senador comunista Mota, que fue uno de los promotores de la delincuencia terrorista que está aquí en el centro, de la guerrilla y uno de los abanderados de la paz todo el tiempo, pero de la paz al estilo de los comunistas, ¿no? Acabando con el Estado. Y este otro es otro politiquero de esos que ha pasado a la historia de pacifistas, que es el señor John Agurero Ríos. Y aquí está el dirigente comunista Rojas Puyo. Entonces uno se pone a pensar, hoy en día se le cuestiona a Petro con toda la razón, que él se arrodilló ante los bandidos del M-19 y el ELN, y a esos los que tienen negociadores. Y si uno revisa qué hizo Belisario Betancur, la misma cosa. Y han pasado ya 43 años de eso, y vemos que Colombia no ha evolucionado ni en concepto de cómo hacer la paz, ni en la calidad de quienes la negocian. Rojas Puyo, en breve, después de llevar más o menos año y medio de esto, tuvo el descaro de autorizarle a Jacobo Arenas que publicara un pasquín que llamó Correspondencia Secreta del Proceso de Paz, en la cual los dos conspiraban abiertamente, conspiraban. Y Rojas Puyo lo felicitaba a Jacobo Arenas por los logros de su organización y le decía que él lo había apoyado en los hechos de la violencia de los años 60 en solidaridad con Marquetalia. Y este sujeto, John Agudelo Ríos, era igual o peor que el tal Otto Morales Benítez, que era otro politiquero. Otto Morales Benítez ha sido ministro de Estado, senador, y el mismo Jacobo Arenas decía, tenemos una gran garantía en negociar con los gobiernos donde estén Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos, porque curiosamente, sin buscarlos, ellos aparecen siempre que se habla de paz en Colombia y no son lejanos a nuestros ideales. Imagínense ustedes lo que decía el bandido Jacobo Arenas. ¿Por qué lo diría? ¿Por propaganda, por desprestigiarlos o porque era cierto? Pero lo dijo. Entonces aquí vemos esta foto, el día que el señor Betancourt sale con la perla de que gracias a la politiquería y la corrupción que son tan comunes en Colombia, en menos de 3 meses de su desgobierno, había logrado que el gobierno el Congreso, casi a pupitrazo limpio, le publicara la ley 35 del 82, que le daba la amnistía a todos los bandidos de las FARC, ELN, M-19, EPL, ADO, etcétera. Y esa amnistía tenía en uno de sus acápites otro pedacito más grave, que la mayoría quedaban indultados. Entonces ahí había una serie de connotaciones y condicionamientos de cuándo había amnistía e indulto. Lo cierto es que los bandidos, grosso modo, ganaban muchísimo y Colombia perdía totalmente. Las fuerzas militares quedaban burladas igual que hoy con Petro. Se disminuía el presupuesto de las fuerzas militares y se dedicaba un montón de plata a la politiquería, que ya vamos a ver un poco más adelante cómo se hacía. Y todos estos personajes, es que nomás por el fenotipo, tipos que van al Palacio Presidencial sin ni siquiera colocarse un saco, con camisa y en blue jeans y en tenis de muestra,
el irrespeto que tiene por la institucionalidad y la connivencia del gobierno nacional para ese tipo de actos que se supone son de solemnidad y de respeto al país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la composición de los grupos terroristas que delinquían en todo Colombia en 1982 y cuál su capacidad y relaciones con el narcotráfico? Bueno, comencemos por lo último. Las relaciones con el narcotráfico ya eran evidentes específicamente en un sector del EPL que estaba en el Catatumbo, en las FARC que estaban en el Meta, Urabá y el Cauca, ya de frente, y el Meta, el Guaviare, perdón, ya estaban frontalmente metidas, y el ELN estaba en su proceso final de replanteamiento y aproximación a crear la Unión Camilista del ELN. El ADO y el Quintín Lama y otros grupos terroristas tenían una relación indirecta con el narcotráfico, pero todos ya estaban pelechando de ese delito. Ahora, las FARC tenían entre 2.000 y 3.000 bandidos, estaban con las escuelas de formación de delincuentes en la Caucha, la Ucrania y lo que llamaban el Rincón de los Viejitos y otros sitios claves en todo ese entorno de la zona rural de Uribe Meta y límites con el páramo de Paz. Y desde allí se estaban desplegando, ya han ordenado lo que se llamaba el desdoblamiento de frentes y habían iniciado con base en la séptima conferencia, que es la más trascendental de este grupo criminal, el desarrollo de la campaña bolivariana para una nueva Colombia. El EPL había crecido sustancialmente, pero en una de sus 14 divisiones que estaba, hablaba de paz, no para entregarse ni denunciarse, sino para ganar unos espacios políticos y crear una especie de ejército paralelo legitimado por el desgobierno de Betancourt, y este señor les estaba haciendo el juego. El M-19 estaba en todo su furor, logró la salida de todos los principales cabecillas. Era noticia todos los días la presencia del M-19 en el sur, Caquetá, Putumayo, donde ya estaban dedicados de lleno al narcotráfico y tenían los contactos con la narcodictadura de Torrijos en Panamá, de Ortega en Nicaragua y de Fidel Castro en Cuba. Además, la complicidad de los comunistas que habían seguido al presidente Roldós, que ha fallecido en un accidente aéreo en Ecuador. Y estaban en contacto directo con el grupo Alfaro de Carajo, Ecuador, Sendero Luminoso del Perú, los remanentes que aún quedaban de los Tupamaros y los montoneros en el cono sur, y las guerrillas comunistas que, a pesar de la fuerte represión que les había impuesto Pinochet, todavía subsistían dentro del territorio chileno o escondidos en Argentina. Centroamérica estaba hecho un polvorín y todos estos grupos terroristas colombianos enviaban, entre comillas, voluntarios a combatir en la guerra en El Salvador, Guatemala, y a organizar grupos delictivos en México y Honduras o a recibir apoyo desde allá. Entonces era un escenario complejísimo de narcotráfico y guerrilla que ya iniciaba a descomponerse, y a pesar de que el general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Guerra, de Defensa, le hablaba permanentemente al país, escribía unos editoriales muy disidentes y lo publicaba en los medios de comunicación. eh, Como siempre, los politiqueros y los periodistas ansiosos de premios le dan poca importancia, como lo decíamos ayer, o le dan mucha importancia a lo que hace la izquierda y los legítimos. Como decíamos ayer, con el caos que se armó con Estados Unidos, en breve el señor Murillo será la estrella y el candidato de la izquierda sin darse cuenta que hay un caballo de Troya igual o peor que Petro. Adelante, mi colega. ¿Cómo podríamos definir el arribismo y oportunismo de la dirigencia política y los periodistas de la época que descaradamente se convirtían en cajas de resonancia para los grupos terroristas? Pues que de tanto que se ha escrito del conflicto armado y de tanto que se dice, ese punto jamás se ha tocado, ni el señor de Rux lo toca,
en su supuesto informe de la verdad, que de verdad no tiene nada. Y es la sinvergüencería y la falta de seriedad tanto de la dirigencia política de la época, como líderes, entre comillas, que hay en Colombia, como los medios de comunicación. Esta foto habla por sí sola. Era la época en que ir a Casa Verde, arrodillarse ante Tiro Fijo, Jacobo Arenas, era in, y quien no estaba en esas fotos ya comenzaba a ser cuestionado en el jet set de la descomposición política de las dirigencias que le han hecho daño al país. Y como era la época de la publicidad, eso se agarraban a codos y dentelladas por subirse a los helicópteros que mandaba Belisario Betancourt cada 8 días a Casa Verde a que le rindieran pleitesía a los dos bandidos de las FARC. Esta foto circuló muchísimo en su momento y vemos al curita García Herreros, que era enfermo por la publicidad. Ese señor, donde había un show para sacar réditos de su cuento del Minuto de Dios, allá estaba metido de cabeza para que lo vieran como un pacifista. Era muy oportunista el curita. Aquí en el centro vemos al descompuesto dirigente liberal y ya expresidente Belisario Betancourt al lado de mm, Jacobo Arenas y Tiro Fijo. ¿Cómo sería de vergonzosa esa foto que una vez salió por ahí en un periódico una caricatura que decía: el bandido del centro es Alfonso López, ¿quiénes son los otros dos bandidos que lo acompañan? Eh, Aquí vemos a la ilustrísima y brillantísima dirigente política conservadora Noemí Sanín, que también eh, es tan corta de neuronas como ambiciosa en publicidad. Vemos al exministro Jaime Castro, otro politiquero descompuesto de los que le ha hecho daño a Colombia, de, desde cuando fue el superministro de este sujeto, de Alfonso López, y coordinó la salida del ELN de la zona del sur de Bolívar. Aquí vemos al joven candidato a la Cámara, César Gaviria Trujillo, también arrodillado ante los bandidos y luego enemigo de las fuerzas militares y muy amigo de que se destapara lo que pasaba en el Magdalena Medio y después, desafortunadamente, presidente de Colombia. Esta es una de las muchísimas fotos, porque allá se la pasaba Álvaro Leiva Durán y había una periodista muy conocida que era la mandacallar de la época cada vez que hacía entrevistas, que se llamaba Margarita Vidal. Ella de una vez, motu propio, se acomodó como secretaria y era la que tipografiaba todo lo que se decía. Entonces ya Belisario Betancur la metió en la Comisión de Paz también a vivir sabroso, como dice la señora Francia Márquez, del presupuesto de los colombianos. Esa cantidad de fotos nos indica que las FARC estaban ya cogobernando, que se estaba gestando la Unión Patriótica, que este delincuente Jacobo Arenas era el que gobernaba Colombia desde la sombra y el que decía qué hacer, y que el Partido Comunista, con todos esos personajes que tenía infiltrados en la Comisión de Paz, llevaba y traía y ponía la pauta, igual que nos ocurre con los curitas de la Teología de la Liberación en el ELN. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué noticias iniciaron a impactar la opinión pública nacional e internacional en noviembre de 1982, tras la publicación de la Ley 35 del 82, más conocida como Ley de Amnistía? Se convirtieron los periódicos en esta cantidad de titulares como ustedes lo ven, y hubo de todo. Andaban tan desfasados los periodistas que cualquier loco por ahí sacó la chiva, que es que Jaime Bate Mancayón sigue entregar. Y obviamente este, que era un bandidazo y que era muy sagaz para la cuestión publicitaria, inmediatamente le dijo a la mamá que saliera a decir a los medios eso, y esa señora, que también se caracterizó por ser bastante locuaz, demostraba porque era la mamá de su hijito, ese bandido, también salió a los medios a decir cosas y mentiras, y se volvió noticia en todo el país que ese delincuente se iba a entregar. Y algunos bandidos del M-19 que han sido expulsados por mala conducta y sabían, mala conducta entre ellos, imagínense ustedes,
¿Cuál sería la conducta de los bandidos si en el M-19 les han aplicado la norma de la mala conducta? Entonces, eh, si habían aparecido ante los juzgados a amnistiarse, y era porque el señor Betancourt, en medio de su afán del Premio Nobel de Paz y de pasar a la historia como el actual Petro, eh, les había ofrecido dinero y comenzaron a aparecer bandidos de todas las pelambres, hasta atracadores haciéndose pasar por guerrilleros, y hubo un proceso de corrupción impresionante, porque igual que nos pasa ahora, no había dinero para las fuerzas militares, no había dinero para la salud, no había dinero para la educación, pero había dinero para darle a los bandidos y satisfacerle el ego al señor presidente Betancourt. Entonces, además de la noticia de que Bateman se entregaba, aparecieron un poco de bandidos que ya ni siquiera estaban en el M-19, pero sí han sido todos buscando ventajas. En Santander aparecieron unos grupos de las FARC diciendo que ellos no se entregaban porque no estaban de acuerdo con esa política, pero que seguían las órdenes de Tiro Fijo y Jacobo Arenas. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que si el par de bandidos estaban reunidos con el gobierno y decían que estaban haciendo la paz, por qué los bandidos que estaban bajo la dirección de ellos en Santander decían que no aceptaban la paz, pero que seguían acatando a Jacobo Arenas y a Tiro Fijo? ¿Quién entiende eso? Por su parte, en un documento que incautaron las tropas y que el general Landazábal lo puso en público para que lo viera todo el mundo, era una carta o una circular que le enviaba Jacobo Arenas a los bandidos, que les decía: secuestren, maten a todo el que esté en contra nuestra, pero nunca digan que fueron las FARC, échenle la culpa a la policía. Al fin y al cabo, lo que nos interesa en el caso de los eliminados es el acto de limpieza social, y en el caso de los secuestrados, el dinero que nos aportan, pero nunca digan que son las FARC, digan que son la fuerza pública. Y el general Andazábal lo llevó hasta el Congreso inclusive, pero estaban ensimismados en el proceso de paz y en la corruptela que caracteriza a la dirigencia colombiana. Esto, naturalmente, no lo cuenta el señor de Rux, porque no conviene. Inmediatamente circulaban noticias ciertas, falsas, parcialmente ciertas, que mm, se reunirían grupos del M-19 y las FARC y el EPL para iniciar procesos de desmovilización, que tenían el visto bueno de Tiro Fijo y Jacobo Arenas, otros que no, que habría que tomar decisiones. Bueno, lo que suele suceder en Colombia. Y aparecieron un montón de bandidos que, por ejemplo, unas del M-19, dos mujeres que han sido capturadas en el sur del país y estaban purgando una condena en la cárcel de Ibagué. Desde la cárcel anunciaron y inmediatamente, casi que ipso facto, fueron liberadas y se les dio la amnistía. Eh, un abogado que había sido defensor de los bandidos salió y dijo públicamente que él sabía que había 18 que estaban listos para amnistiarse. Eh, en Ibagué, un bandido del Partido Comunista, eh, que era uno de los más conocidos en el sector del Líbano, estaba preso, y la Sexta Brigada en un consejo de guerra lo ha condenado por terrorismo y otros delitos. Salió libre inmediatamente uno de los amnistiados. Hoy debe ser uno de esos vejestorios que inducen a la juventud a apoyar a Petro y a los bandidos, porque eso lo llevan en el ADN y jamás, hasta que no vayan a reunirse con Satanás, dejan de hacerle daño al país. Eh, También dos bandidos que han sido secuestradores en purificación y que estaban detenidos, inmediatamente salieron. Y otros delincuentes que ha capturado la 10ª Brigada en Icononso, con cargos de actos de terrorismo también. Igual sucedió en Florencia, en Arauca y en otras ciudades del país, y todo era publicidad. Entonces el señor Belisario Betancourt caminaba, como dice el humorista de Sábado Felices, con su estilo de águila en tejado caliente, pavoneándose de que su ley de paz estaba y de amnistía estaba dando unos resultados impresionantes, porque según él se habían desgranado los grupos terroristas y hasta los que estaban en la cárcel se han entregado
como si no entendiera el país, estos bandidos buscaban salir de la cárcel para poder seguir delinquiendo y para aprovechar todas esas gabelas y todos los abogados comunistas y corruptos que participaban en eso estaban recibiendo ingentes cantidades de dinero por sus servicios a la paz. Entonces, ¿de qué nos aterramos de todo lo que hace el señor Petro si ve que Belisario Betancur inició esa catarata de desnaturalización? Mi coronel, ¿cuál fue la contundente declaración del señor general Fernando Landazábal Reyes tras la publicación de la ley de amnistía y la exagerada vanidad de Belisario Betancur buscando publicidad para un premio Nobel de paz, al mismo tiempo que la narcodictadura de Daniel Ortega anunciaba apetitosos deseos de expoliar el archipiélago de San Andrés a Colombia? Ya hemos hablado aquí que el general Andazábal Reyes era un hombre de carácter recio, un hombre muy brillante, muy inteligente, un hombre que entendía perfectamente los problemas de Colombia y que además no tenía pelos en la lengua para hablar y decir lo que tenía que decir. Y como era el ministro de Defensa, pues participaba en los consejos de ministros, que en esa época es una de las pocas buenas que tenía el señor Belisario Betancur, que hacía consejos de ministros, porque después, poco a poco, los presidentes fueron acabando con eso y hoy en día es noticia cuando el presidente se reúne con los ministros. No, en ese tiempo era casi semanal la reunión de, como debe ser, los ministros y el presidente, y además porque eran menos ministros era más ágil todo. Landa Zabal, de frente se le fue lance en ristre a la politiquería de Belisario Betancur, porque la narcodictadura de Nicaragua, desde el gobierno anterior, había publicado unos documentos en los cuales decía que San Andrés y Providencia les pertenecían y todo el archipiélago. Y en los libros de educación primaria de Nicaragua se le enseñaba a los niños que en los mapas San Andrés pertenecía a Nicaragua y la gran salida, inteligentísima salida del entonces canciller colombiano fue Diego Uribe Vargas, otro politiquero de esos que han pasado a la historia por estar metidos en todas las componendas contra el país y favorables a los politiqueros de su especie. Dijo, es que son un chiste y ahí terminó todo. Pues el chiste es que Nicaragua siguió insistiendo. Entonces Belisario Betancur, en lugar de proceder como le correspondía, como ha debido hacer ante semejante problema, se dedicó fue a hacer el cuento de la paz en Centroamérica, de la paz de los grupos terroristas en Centroamérica y participó en la creación de un grupo que se llamó Contadora. Entonces el general Andazábal Reyes advirtió claramente al país que lo que tenía que hacer Colombia, o sea, diciéndole de frente al señor Betancourt que dejara de ser estúpido y se dedicara a lo que le correspondía, era enfocarse en el desarrollo y la seguridad de San Andrés y el mar territorial, que debía llevar todas las instituciones a la isla y demostrar la soberanía de Colombia que era histórica. Y, por otro lado, apretar en las tuercas a los bandidos que por el mar estaban trayendo armas y sacando coca. El general Andazábal estaba en lo que tenía que estar, pero el presidente Betancourt andaba por ahí en la nebulosa buscando su premio Nobel de Paz y arrodillado ante bandidos de dentro y fuera del país. Mi coronel, hubo intentos de fraudes o embuchados comprobados tras el aluvión de supuestos desmovilizados de las FARC gracias a la debilidad de carácter de Belisario Betancur. Claro, es que la debilidad de carácter de Belisario era tan extrema y la complicidad de los medios de comunicación era tan extensa que ahí vemos los titulares. Un día publicaban una cosa, otra, pero todo era resaltando lo que hacía el gobierno en nombre de la amnistía. Pensando un poco mal, y así generalmente se acierta, uno deduce que era que los periódicos le estaban pagando porque publicaran eso, esa publicidad del presidente, porque no tiene otra explicación, era que medios escritos de radio y de televisión todo el tiempo era diciendo que la amnistía había iniciado con
pie fuerte y entrevistas a bandidos, y que en el Caquetá, que en el Tolima, que en el Quindío, hasta el extremo que ese titular que ustedes ven, o esta foto que ustedes ven, es la primera página del Tiempo del 22 de noviembre del año 1982, cuando estaba iniciando la famosa amnistía. Y ven ese titular que dice: se entregó líder del ELN y anuncia masivo regreso de insurgente a la legalidad. Y le dieron ese despliegue en primera página y en páginas interiores. Y era un tipo que decía llamarse Ricardo Talero Cruz, que se acababa de desmovilizar del ELN, que se había entregado en La Dorada Caldas con el cuento de una guerrilla que no existía, y los medios de comunicación le creyeron. El general Landazábal de una vez fue tajante y dijo: eso no existe, pero los periodistas afanosos de premios del gremio y de ayudarle a Belisario Betancur lo publicaron. Y el tipo salió con una historia que parecía sacada de una novela de García Márquez, que que él había entrado al ELN en el año 64, que había conocido a Camilo Torres, que había estado con Peda Watt, que él se movía por X y Y parte, que todo el Magdalena Medio estaba inundado de bandidos, que él era el jefe de una escuadra, que no podía darnos datos por disciplina revolucionaria, pero los otros sí, que él sabía que no le iba a pasar nada porque creía en el señor Belisario Betancur, que invitaba a los otros guerrilleros a que se entregaran, pero que él no entregaba las armas porque había que tener mucho cuidado, no decía que les aplicaran la ley de fuga, que en el EPL había divergencias. Mejor dicho, es una historia que parecía como la de un sabelotodo, y los medios de comunicación lo entrevistaron. Belisario Betancur le mandó avión de la Fuerza Aérea para que lo recogieran en Magdalena Medio y lo trajera a Bogotá. Entró a Palacio Presidencial, mejor dicho, el show más macho. Y al otro día, después de semejante escándalo, el general Andazábal sacó el prontuario del tipo. Era un mentiroso compulsivo que ya había engañado a las autoridades varias veces, inclusive se había identificado una vez en Colombia para recibir unos apoyos del gobierno del señor López Miquelsen, que dice que era guerrillero uruguayo y tenía nombres y papeles uruguayos este delincuente, mintiendo. Y pues cuando se sintió cogido, se había, como dicen ellos, pasado otra vez a la clandestinidad, pero al poco tiempo apareció por allá en una seccional del DAS, ahora como miembro del M-19, y volvió a estafar al Estado. Y aquí uno no sabe si fue que el señor Belisario Betancur se puso de acuerdo con él para ese nuevo show, para que su paz de figura le funcionara. Lo cierto es que el general Landazábal lo puso sobre el tapete y dijo: ¿quién era ese bandido? Y ya al día siguiente, entonces los demás periódicos le bajaron el perfil y ya no lo publicaron en primera página. No, por ahí en un rinconcito dijeron: era una falsa desmovilización de un delincuente bogotano que tiene estas características. Pero ya el mal había sido causado, y en el imaginario popular aparecía que ese bandido tenía comunicación con Jaime Bateman, que estaba rodeado de 24 guerrilleros y que también se iba a entregar. O sea, era un bandido del M-19 que se conocía a todos los demás grupos. Y él mismo decía que no era de los jefes, sino que era de un nivel intermedio. Y los periodistas ni siquiera hilaron para decir: oiga, usted está haciendo mentiras, sino todo lo que el tipo decía lo publicaban. Y Belisario Betancur sacando pecho en el palacio diciendo que su paz era una maravilla. Mi coronel, ¿cuál fue la realidad de los supuestos secuestros de periodistas por esos días? Esa era la segunda parte del paseo. Así como había afán de los periodistas o para entrevistar los amnistiados o para ir a Casa Verde a arrodillarse ante Tiro Fijo, los demás se inventaban los autosecuestros. Y dos de los autosecuestrados de ese momento fueron Juan Guillermo Ríos, que era un parlanchín, un mentiroso compulsivo que trabajaba en varios medios de comunicación. Y el otro era Julito Sánchez Cristo, que papi acababa de meterlo al mundo de la farándula. Y era el DJ de una emisora de esas de música pop de la época, y luego ya había pasado a ser el reportero de uno de los medios de comunicación en Bogotá. Curiosamente, los dos se desaparecieron.
inmediatamente el escándalo y el comunicado del M-19, que los había llevado para un campamento a que se reunieran con Jaime Bate Mancayón porque tenía unas noticias para el país. Y comenzó el espectáculo y el show. Imagínense ustedes a Papi Julio Sánchez moviendo cielo y tierra porque como era amigo de todos los politiqueros y todos los politiqueros preocupados por la suerte de Julito y obvio del Parlanchín Ríos. Entonces, a los 2 días aparecieron, ahí los ven muy bien vestidos y tranquilos en el aeropuerto del Dorado con maletín ejecutivo y con una nube de periodistas detrás y la policía prestándole seguridad. Venían del Ecuador, de un viaje internacional, porque era que el M-19, entre comillas, los había secuestrado, los había llevado a Medellín y de Medellín habían volado con Jaime Bate Mancayón a el Putumayo y entonces era la forma de que Julito Sánchez comenzara a ser la estrella de la politiquería en el periodismo que es hoy en día y de que Juan Guillermo Ríos de ganar el premio de la CPB y otras barbaridades y que Jaime Bate Mancayón apareciera como El Salvador. ¿Cuál era el show? Que Bate Mancayón se ha reunido con ellos en Medellín, que han estado charlando en el aeropuerto Olaya Herrera como grandes amigos y que y escribía a Juan Guillermo Ríos que era curioso que en la mesa de enseguida una señora estaba hablando con la hija y le decía que quede desalmado los guerrilleros que tenían secuestrados a ese jóvenes periodistas y ellos ahí sentados con el bandido Jaime Bate Mancayón en esa misma cafetería hablando y escuchando todo lo que decía la gente. Que luego los habían llevado y mejor dicho, que lo que él acababa de ver en Beirut, porque eso era el, me ha hecho hablar de que ese periodista había ido a Beirut en ese momento era algo como si hubiera estado en Marte, en la guerra civil que había en el Líbano, que lo que había visto allá no era nada en comparación a las guerrillas y la calidad de armamento y de gente que tenía el M-19. Mejor dicho, el M-19 parecía como el ejército de Estados Unidos en ese momento. Y Julito Sánchez hablando de su sufrimiento y que lo han picado los zancudos y que estaba impresionado de ver esa disciplina de la guerrilla. Mejor dicho, estábamos ante el ejército de los Rambos y que lo que ellos traían era la carta en la que Jaime Bate Mancayón se declaraba abierto amigo de la paz de Belisario Betancur y que estaba dispuesto a dialogar, pero que le bajaran el perfil porque él jamás iba a entregar, que las armas eran del pueblo, el lema del M-19 con las armas y con el pueblo al poder, que de esa razón no se hablara de entrega de armas, que podían hablar todo lo que quisieran y que ellos estaban dispuestos a venir al Congreso las veces que fuera y que el gobierno les garantizara la seguridad, pero que ellos no renunciaban al libre derecho a la rebelión, ni mucho menos iban a entregar las armas. O sea, la vagabundería en pasta consentida por los autosecuestros. Pero es que no fueron los dos únicos. En esa época se autosecuestró María Jimena Duzán, se autosecuestró eh, Castro Caicedo, mejor dicho, periodista que fuera medio conocido en el medio y que necesitara más connotación, se autosecuestraba y terminaba en un campamento del ELN o de las FARC o del M-19 haciendo el mismo show estúpido y diciendo que los guerrilleros no eran monstruos, que les había impresionado la calidad humana de esos bandidos, etcétera, etcétera. Mi coronel, ¿cuál era el ambiente político y periodístico alrededor de la ley de amnistía del 82? Como vemos en esta foto, no se hablaba de más, y era que la amnistía no fracasaría, que la Corte Suprema de Justicia estaba apoyando plenamente al presidente, que los partidos políticos, eh, que todo el mundo estaba en sintonía con la paz, que habría nuevas medidas para las zonas de violencia, que ya el gobierno nacional había destinado unas partidas, que el COMPES le había dado unos giros muy particulares al manejo de la de las finanzas públicas y le ha autorizado unos gastos especiales al señor Belisario Betancur y para el presupuesto del 83 le ha presentado al Congreso unos conceptos sobre lo que tenía que incrementar porque esa era la solución al país. El ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia, que era otro politiquero conservador muy conocido, estaba dedicado de lleno a que el designado fuera Álvaro Gómez Hurtado porque en ese tiempo no había vicepresidente, pero ya designado era el que
quedaba en reemplazo del presidente en caso de que muriera o él le diera una palomita, como hizo Turbay con otro sujeto muy conocido que se llamaba Víctor Mosquera Chaus, o como hizo Valencia con un tal Montalvo del Huila que figura entre los expresidentes de Colombia y no lo conoce nadie, etcétera. Entonces, en ese escenario, la paz de Belisario Betancur es una maravilla. Y Belisario, que era un mentiroso compulsivo y un especialista en la autopublicidad, le dio todo ese show y por eso lo dejó en el imaginario y logró que en la historia le sigan reconociendo como el presidente de la paz, cuando en realidad lo que estamos viendo es que es un tipo mentiroso, oportunista y que engañó al país. ¿Qué actividades criminales realizaban las FARC mientras recibían abierto perdón estatal de sus atrocidades? Pues es increíble que mientras ocurrían esas fotos como la que vemos ahora en Casa Verde y mientras Belisario Betancur hablaba de paz y paz y paz, en Medellín fue liberado por los bandidos de las FARC el profesor de la Universidad de Antioquia, Jairo Duque Pérez, una persona muy conocida en la ciudad. Ese señor, a 10 años antes, había sido secuestrado por el EPL en Urabá y ahora lo acababan de secuestrar las FARC y duró 6 meses. Pagó una elevada suma de dinero porque tenía ciertos recursos económicos, una propiedad en una hacienda ganadera en el municipio de Maceo, al oriente antioqueño, y allá los bandidos fueron, lo secuestraron, lo tuvieron 6 meses hasta que pagó, lo liberaron, pero curiosamente los medios de comunicación publicaron la noticia así como muy general, que fue liberado, que no se sabía cuánto pagó, que sí estuvo 6 meses, pero nada que cuestionaban a los bandidos que desde Casa Verde estaban hablando de paz, ni mucho menos al presidente Betancourt, que con tanta mentira que hablaba de que la paz avanzaba, cuando en realidad las FARC seguían secuestrando, como en este caso tan evidente. Coronel, ¿por qué fracasaron todos los planes y costosas inversiones del laxo gobierno de Belisario Betancur en nombre de su etérea visión de la paz? Mi coronel, aquí vemos que Belisario Betancourt se inventó un plan que era de 8, o un proyecto que era de 8 planes que se lo impusieron los bandidos del M-19. Y él puso a sus ministros a trabajar en eso y era plan casa-trabajo, ofensiva en favor de la salud, disminución de las fuerzas militares, electrificación rural, casa sin cuota inicial, educación para todo el mundo con una mentalidad marxista. Se comprometió con el M-19 y les cumplió de suspender la cátedra de historia en las escuelas públicas y desde ahí estamos en lo que andamos, que nadie sabe nada de nuestra historia, gracias al pacifista Belisario Betancourt. Y una cantidad de decisiones, todas politiqueras, además con muchísimos costos. Y la pregunta suya es ¿por qué fracasó? Primero porque, y dentro del mismo concepto usted mencionó la palabra etérea, porque fue demasiado etérea, porque no había compromiso, porque no se le ponía cuidado al general Landazábal, que era el ministro de Defensa, que les decía todo eso se puede hacer, pero con seguridad. ¿Dónde está la seguridad? No, no, eso hay que hacerle rápido porque es el proceso de paz, porque el presidente Betancourt tiene que completar la paz antes de que lleguen sus 4 años y porque ese sujeto pensaba igual que los demás en cambiar la constitución para reelegirse. Él siempre dijo que no, pero es que cuando un político dice que no, es sí. Entonces, ahí está el resumen de los hechos, mucho bla, 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 poca planeación, poca concreción, no sabía ni cuánto dinero costaba eso, no habían hecho ningún programa, sino vamos a hacer esto, esto, esto y arranquemos. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Eso no importa, hágale, hágale que aquí llega. Y al mismo tiempo, el canciller que era otro, o los cancilleres del que Lloreda Caicedo, Ramírez Ocampo, dedicados a buscarle el premio Nobel y a que el presidente Reagan lo tuviera como el atleta de la paz en Latinoamérica. O sea, el mundo al revés y el señor por ahí en las nebulosas.
Mi Adelante. coronel, ¿qué críticas recibieron los curas de parte de los intelectuales? Bueno, en ese tiempo comenzó a hacerse evidente particularmente la presencia de los sacerdotes de la Teología de la Liberación en el Magdalena Medio, Barranca Bermeja, y con el cura Bernardo López ahí en el Magdalena Medio. Entonces, como el ELN no se desmovilizó, el gobierno de Belisario Betancur, sino que al contrario se declaró en guerra contra el gobierno, algunas personas les cuestionaron ese trabajo que estaban haciendo allá y la reacción de todos esos curas que estaban metidos fue declararse víctimas y decir que todo el que los cuestionara era maceto, que era como decir paramilitar, porque había ocurrido en esos días también el secuestro de una hija de uno de los terroristas del cartel de Medellín de los Ochoa y el M-19 ha exigido un pago de dinero por la liberación de esa joven. Entonces Pablo Escobar ordenó que todos los teléfonos públicos de Medellín fueran vigilados por algún miembro del cartel de Medellín y que siguieran a quien hiciera llamadas. Entonces hicieron la llamada a un par de tipos, los siguieron y los analizaron. Estos son del M-19, como dicen en su argot los bandidos, los levantaron, los apretaron y de una vez le mandaron los cadáveres a los jefes del M-19 diciéndoles, bueno, ya cayeron los dos primeros, o sueltan a Marta Nieves Ochoa o la guerra sigue. Y los del M-19 les pasó lo de Petro, porque pensaban igual que Petro, que eso era con la politiquería. Entonces dijeron que ellos iban a matar a Marta Nieves. Entonces Pablo Escobar dijo, busquen a todo el que sea del M-19 y lo desaparecen en Medellín. Y eso fue rapidito que comenzaron a caer bandidos. Entonces pronto aflojaron y entregaron a Marta Nieves Ochoa porque sabían la calidad de bandido que era Pablo Escobar. Entonces, en ese sentido, el ELN dijo que todo el que los cuestionara a los curitas era que era de los macetos, porque Pablo Escobar lo llamó movimiento eh, muerte a secuestradores. Entonces, de esa manera, los curitas se salían por las ramas ante las críticas que le hacían de estar apoyando al ELN y con eso aparentaban ser personas muy correctas. Adelante, mi coronel. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de los desalmados criminales marxistas, leninistas, que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso
de Belisario Betancourt, cuya idea Laza y débil de la paz eran muy parecidas a la del actual gobernante colombiano? Indefectiblemente no, no porque es que parece calcado un proceso del otro y con la circunstancia agravante que Belisario Betancur era un politiquero descompuesto y Petro es un terrorista desmovilizado. Pero en el momento de Belisario Betancur, Petro hizo parte del grupo que aprovechó la bobería colectiva de Belisario y sus asesores. Hoy Petro es uno de esos que, con otros compañeros del que siguen vivos, jugaron al engaño y engañaron al país. Entonces, por ese lado, menos. Y ante los resultados de lo que ha habido en los ya casi 3 años de desgobierno de Petro, no hay nada que verle de provechoso. Síntesis, no. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Mi comentario. La verdad verdadera. Los grupos terroristas en Colombia tienen una larga historia de amnistías e indultos que han utilizado como una forma de chantaje al gobierno nacional. Incluso ha sido muy frecuente que un mismo grupo terrorista firme un acuerdo de paz, pero deja ocultos un grupo de terroristas y pertrechos para tomar un tiempo de descanso, entrenamiento y reaprovisionamiento para después retomar las armas. O simplemente firma un acuerdo y de inmediato pasan a incumplir lo pactado y continuar la agresión terrorista contra el pueblo colombiano. Esto ha sucedido con muchos de los grupos insurgentes, como lo hemos visto en la gran cantidad de conversaciones y acuerdos con el ELN, las FARC, el M-19 y otros, quienes continuaron delinquiendo, asesinando y causando dolor al pueblo colombiano. Nunca han sido confiables ni creíbles en estos acuerdos, puesto que todos los esfuerzos que ha hecho la sociedad por apaciguar sus espíritus belicosos y criminales han sido inútiles, a pesar de haberles dado perdones, facilidades judiciales, privilegios económicos, altísimos salarios y las grandes distinciones honoríficas políticas y sociales. Y lo único que ellos ofrecen, porque nunca tampoco hacen reparaciones, es simplemente dejar de asesinar, cuando eso es lo que a todos los colombianos nos obliga por naturaleza, y nunca se cobra como un privilegio excepcional y un mérito que demande reconocimiento especial, porque la mayor virtud es hacer lo correcto y ser buen ciudadano, por lo que nunca se cobra. Sin embargo, estos personajes lo presentan en forma contraria, con el fin de hacerse a recursos económicos que de ninguna forma han merecido. Por el contrario, lo justo es el castigo. Y los presidentes pusilánimes, débiles y faltos de patriotismo les creen ese cuento. Lo que demuestra es que todos estos procesos de paz se han convertido en un magnífico negocio, donde el pueblo ya sabe que será lo que será de esa forma. Por ese motivo, en el último acuerdo con las FARC, en mayoritaria decisión el pueblo le ordenó al presidente Santos que no firmara ese pacto, porque se lo burlarían. Pero abusando de la autoridad política, Juan Manuel Santos lo impuso y ahora vemos perfectamente que el pueblo tenía la razón, porque la violencia continúa en todo su furor. Desafortunadamente, los dirigentes políticos en su mayoría no han tenido la dignidad ni la entereza moral de corresponder a los deseos y se dejan burlar constantemente e históricamente de los criminales. El pueblo es quien pierde las esperanzas de una paz y al mismo tiempo muchos recursos económicos, además de sufrir la agresión y el dolor de la guerra criminal. Y en ese proceso ha llegado incluso a nombrar a un presidente terrorista, como lo es Gustavo Petro. Pero como también era previsible, ya dejó en evidencia su incompetencia e ineptitud para lograr esa paz. Por tanto,
El país está pasando por otro periodo más de desconsuelo porque no ha logrado encontrar a unos verdaderos dirigentes y líderes que le cumplan las muchas promesas políticas de campaña, que después, durante el desempeño de gobernantes, terminan en más desilusiones, de tal manera que desde la violencia política de 1950, durante más de 70 años, el pueblo colombiano ha sufrido una agonía eterna que no parece tener fin. Al menos de que se decida con certeza y máxima determinación a elegir mandatarios que estén a la altura de sus necesidades políticas, dirigentes que tienen que tener un alto sentido patriótico, que amen a su país con verdadero sentido nacionalista, que hayan demostrado en su vida que son verdaderos colombianos y que desean el mejor futuro para sus hijos y sus nietos. Pero a su vez, que estos líderes tengan la solidaridad y el respaldo del pueblo, no solo durante el ejercicio de sus mandatos, sino aún después, para que no vuelva a repetirse la historia de cuando el general Rojas Pinilla se le pidió que salvara a la nación y luego se le condenó, en un infame acto de ingratitud por haberlo salvado de la barbarie, la tiranía, la anarquía y la hecatombe. Tenemos las mejores esperanzas de que el pueblo colombiano por fin sabrá encontrar y decidir su propio destino hacia la búsqueda de la felicidad. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, doctor. Muy claro su punto de vista y en síntesis es la dirigencia política la que tiene la respuesta a nuestros males y mientras no haya un proyecto político claro estaremos patinando. A todos un feliz día. Nos vemos a las 6 de la tarde con la importante conferencia que nos traerá el capitán Andrade acerca de los hallazgos que se han hecho en antiguos fuertes de la época de la corona española y con otros temas interesantes de nuestra arqueología marítima que no han sido explotados debidamente. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos.